Revisáis la cámara. Dios le bendiga, mis hermanos. Feliz tarde. De verdad, pueden sentarse, hermano. Jesús nos hace tan feliz. Amén. Como decía nuestro hermano acá, el gozo, la alegría, los frutos del Espíritu Santo es que nos hace a nosotros tener esa satisfacción. Así como nosotros, hermanos, cuando quizás crecemos, nos damos cuenta de la vida, nos hemos graduado, nos hemos comprado una casa, tenemos una buena familia, estamos bien económicamente, eso nos da un gozo, un regocijo, una seguridad económica, que tengamos salud, y eso nos produce una satisfacción, una alegría, que usted vaya al campo, se regocije con la familia, y usted se acuerda de aquellos momentos. No es igual pues que uno está enfermo, está imposibilitado. Pero los que estamos en el Señor, aún estemos enfermos, imposibilitados, también tenemos el gozo del Señor. Eso es lo que nos diferencia, nos caracteriza en cuanto al mundo, hermano. Y es lo que el apóstol Pablo, después la gente decía que la gente lo veía como una locura, porque los que morían en el circo romano con los leones cantaban alabanza al Señor. Y eso, hermano, produjo también una inquietud en aquellas personas que estaban allá alrededor, que veían todo eso. ¿Cómo es que aquellas personas que están muriendo con la fiera, despedazados, siguen cantando alabanza? Eso solamente lo puede hacer un corazón que lo caracteriza el amor de Dios. Amén, hermano. Así que, hermanos, el gozo, la alegría que el Señor nos da, esa satisfacción, nos las da precisamente, como dice Romanos capítulo número 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Amén. Es una seguridad. Nosotros aquí, hermano, hemos visto una serie de prédicas muy importantes, poderosas, maravillosas. Nuestro hermano Marcelino trajo una predicación sobre el perdón, hermano. Muy importante, porque muchas veces nosotros quizás nos creemos muy buenas personas, muy justos, y como el otro me falló, y como yo no le hice nada malo, siempre le mostré amor, le mostré cariño, le mostré perdón, y me falló de esa manera. Entonces muchas veces nosotros hacemos un juicio de valor y no le hablamos más, porque él tiene la culpa. Y el hermano decía que aún así, que nos hayan fallado, nosotros tenemos que pedir perdón, reconciliarnos con la otra persona. También nuestro hermano Benito, luego de una enseñanza que yo estuve pasando acá un domingo, nos trajo también una palabra que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Efesios capítulo número 4, el verso 30 en adelante. También nuestro hermano Rodrigo trajo una prédica ahí. Y también el versículo número 18 del capítulo 5, sé lleno del Espíritu. Es importante, hermano, que así como nosotros buscamos pagar un tenedor libre, ¿recuerdan? Voy a ver cuál es el que está más barato y el que da más comida. Así usted ve la Biblia, hermano, buscando llenarse más cada día. Nosotros buscamos también un restaurante donde comamos más, estemos más cómodos y sea más barato. Entonces, hermano, nuestro hermano pastor también trajo una enseñanza en Romanos capítulo número 8, donde la tierra gime y nosotros también gemimos por ser revestidos. Y después trajo una enseñanza también, la herencia que nosotros tenemos en Cristo, hermano. Son enseñanzas poderosas que hemos visto acá, hermano. Nos han traído satisfacción, gozo, reflexión, que dice la palabra de Dios que no seamos oidores olvidadizos. Nuestro hermano Héctor también, anoche yo estuve escuchando su prédica, muy buena, poderosa esa prédica, hermano. Dios nos ayude a seguir creciendo en conocimiento en la verdad. Y nuestra hermana Luciani también ha traído unas prédicas en el libro de Juan, muy poderosas también, hablando acerca del amor del Señor, de la palabra del Señor que la daba a las ovejas. Y dice que nosotros como ovejas tenemos que escuchar la voz de Dios. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Amén. Hemos visto, hermano, muchas prédicas edificantes, buenas, poderosas, hermano, que nos traen a nosotros esa reflexión. Pero más allá también que hemos visto todos esos pasos doctrinales, hay que poner en práctica lo que nosotros, hermanos, estudiamos, conferenciamos acá y escudriñamos, hermano.
Bueno, hermano, cuando suena una sirena, que el Señor tenga misericordia. De manera, pues, hermano, que mientras que nosotros quizás estamos acá cómodos, tranquilos, hay otros que están pasando por dificultades. Entonces, hermano, el ministerio del Espíritu Santo, como dice la Escritura, nuestra hermana Luciani comenzó con este tema y comenzó bien claro lo que dice en Génesis, que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, mientras que estaba ese caos y Dios no había pues puesto todo en orden. Entonces el Espíritu Santo se movía. El ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús no solo manifestó señales y prodigios, sino que también un estilo de vida marcado por la obediencia a la santidad y la perfecta comunión con el Padre, porque nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos una perfecta comunión con el Padre. De manera que Cristo no fue únicamente el Mesías que cumplió las profecías, sino que también el modelo supremo de cómo el Espíritu Santo de Dios debe guiar a los redimidos, como leía nuestro hermano Brian acá. Debe guiar a los redimidos. El apóstol Pablo enseña que en esta misma realidad se traslada hacia la vida del creyente, y también explicaba nuestro hermano Rodrigo, Romanos 12, 1, 2, un culto racional en la mente, no fuera de la mente y desordenado, porque nosotros vemos hoy día esos cultos desordenados que la gente pregunta, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues hay un desorden, eso es lo que está pasando. Entonces el hermano les pide a la iglesia de Romanos que por las misericordias del Señor, le enseñó que ellos estaban allí viviendo y respirando por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con la razón de creer, saber y entender que Dios es quien nos dio la misericordia para que estemos vivos espiritualmente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se establece que la vida del creyente bajo la dirección del Espíritu Santo no se reduce a actos aislados solamente de devoción, no solamente una vida devocional. Hermano, dice la palabra de Dios también que todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hágalo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor. Así que cuando nosotros trabajamos, usted es ama de casa, usted es mecánico, electricista, usted es obrero, usted pudiera ser enfermero, enfermera, o también pudiera estar en cualquier sitio que usted esté, usted está cumpliendo una labor para Dios. En Romanos capítulo número 13 dice que hasta los mismos gobernantes son servidores de Dios. Es decir, que la obra del Espíritu Santo no consiste solamente en las manifestaciones de un conocimiento humano nada más, sino que el conocimiento humano, el razonamiento humano, no es para la gloria de nosotros, nada más para decir que somos buenos trabajadores y que lo hicimos bien, sino que lo que yo aprendí y lo que yo pude hacer proviene de la capacidad que Dios me dio. Y Dios nos va a pedir cuenta por esa capacidad que nosotros tenemos. Y fíjense que hay una palabra, no recuerdo, creo que es un salmo, que dice que los que están en el mundo trabajan para los hijos de Dios. Recuerdan que traímos una enseñanza acá y hablábamos acerca de Tomás Alva Edison y de Nikola Tesla. ¿Qué iban a saber ellos, hermano? Que hoy día nosotros teníamos las corrientes y tendríamos todos estos aparatos. Hoy día, el internet, sin la corriente eléctrica, hermano, no tendríamos Wi-Fi, no teníamos estos parlantes por acá escuchándonos, viendo estas pantallas, y usted ahí sentado cómodamente, porque todos esos bancos que nosotros tenemos aquí, todas estas cosas, ahora, hermano, estamos en la revolución industrial. ¿Qué saldrían ellos? Entonces, hermano, todo esto viene y vino de la mano de Dios, que le dio la inteligencia, como dice el Proverbio, capítulo número 2, que dice que Dios es el quien le da la sabiduría a los sabios. Entonces, fíjese, hermano, que no solamente una vida de consagración diaria, sino en la fidelidad de Dios en lo ordinario y en la sencillez de la vida. Jesucristo mismo ilustró con las parábolas del trigo y la cizaña: los hijos del reino permanecen en el mundo junto a los hijos del maligno, sin distinción extrema de evidencia en cuanto a apariencia o condición corporal. Nosotros no tenemos 4 brazos después que nos convertimos al Señor, ni 4 piernas tampoco, ni 8 ojos. No, somos iguales a los que están allá afuera, hermano.
No somos seres extraterrestres, pero lo que nos hace a nosotros diferentes es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, que nos convierte en seres extraordinarios a los ojos del mundo, siendo mujeres y hombres comunes y corrientes, pero que anuncian la luz de Jesús que está en nuestros corazones, en santidad y verdad, en adoración a nuestro Señor. Eso es lo que nos debe diferenciar, hermano. Entonces, el discipulado entonces consiste en ser semejantes al Maestro, como lo dijo Cristo. Los discípulos serán semejantes a su Maestro. Como Cristo vivió guiado por el Espíritu Santo en todo, así sus seguidores deben, hermanos, reflejar esa misma comunión. De allí Pablo, en cada una de sus cartas, insiste en cómo el Evangelio debe ser vivido y aplicado en concreto en cada vida de cada uno de nosotros. En amor, en paciencia, en justicia, en templanza, en santidad. La vida del cristiano es sostenida por el Espíritu, hermano. No muchas veces por lo que nosotros pudiéramos hacer religiosamente. Es el poder del Espíritu Santo, hermano, el que nos pone a nosotros a andar en la luz, a recordar la palabra de Dios y a tener cuidado con los que vamos a hablar. Porque también la palabra de Dios dice que las palabras del hombre también son como una espada que pueden herir el corazón. ¿Alguna vez usted se ha sentido herido sin que le hayan dado una puñalada? Muchas veces. Y de muchas maneras, hermano. Muchas veces a nosotros nos herimos los unos a los otros. Es por eso que yo estaba comentando ese hermano que nos predicó ese mensaje sobre el perdón. Es muy bueno porque el perdón sana el corazón. Entonces, hermano, no en la grandeza de un espectáculo humano, sino en la obediencia perseverante que revela la obra de Cristo en nosotros, hermano. Sí, sabemos hoy, hermano, que vienen conciertos, artistas cristianos y se hacen espectáculos de luces y todas esas cosas, pero, hermano, nosotros somos llamados a vivir una vida santa, sencilla y común y corriente como los demás, pero que nos diferencia y nos caracteriza por medio de la obediencia al Espíritu Santo, hermano. Y eso, hermano, fíjese, si usted muchas veces, hermano, está acá en la congregación y viene a llenarse de la palabra de Dios y no es reverente acá, ¿cómo será en su casa? Hermano, porque muchas veces dice que nosotros vivimos el Evangelio en la iglesia y muchas veces no lo queremos vivir fuera de la congregación. Y es por eso que dice el apóstol Pablo que todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Lo que usted haga en su hogar tiene que ser en un culto racional, que dice que ya, hermano, Jesucristo lo dijo a la mujer, que ya no estarán aquellos adoradores que iban a un sitio específico, sino que Dios viene a buscar a los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Decíamos, hermano, que los domingos muchas veces es duro venir para acá en la mañana, dejar la sábana, enfrentarse al frío, pero que los que vienen, hermano, nos llevamos la bendición. Si usted entra a un mercado y le dicen, bueno, agarre todos esos productos ahí, se lleva la bendición, hermano. Pero, hermano, muchas veces también venimos y no nos llevamos la bendición. Estamos dentro del mercado y nos dicen agarre cualquier producto, pero no lo agarramos. Entonces, en Génesis capítulo número 3, verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esto es lo que muchos teólogos llaman como el protoevangelio. Entonces, desde el inicio mismo de la historia, el Espíritu Santo aparece como el gran protagonista silencioso de la obra redentora de Dios. No es casualidad que en el huerto del Edén, en medio de la tragedia del pecado y de la sentencia de muerte, se haya proclamado la primera promesa mesiánica: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Dando a entender, usted ha leído el Salmo 22 que dice: el que comió de mi plato y me hirió en el carcañal. Que eso es lo que Jesucristo quería prefigurar desde el huerto del Edén, que Satanás le daría entonces una muerte vertiginosa a través de la cruz, pero en esa muerte entonces Jesucristo también le daría la muerte a él, como dice Oseas 13:14, Oseas 13:14, muerte, yo seré tu muerte. Qué palabra tan poderosa. Eso no se va a volver a cumplir, hermano.
Porque ya Cristo no muere más, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 6. Cristo también, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 5, que Jesucristo, si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ya cumplió su ministerio. En Hebreos capítulo número 2, verso 14, dice que el que vino y le dio la muerte al diablo, y participó de lo mismo, de lo que nosotros vivimos en este cuerpo, dando a entender que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo rompió el maleficio que se había creado en el huerto del Edén por la desobediencia de Adán. Allí se anuncia entonces la venida de aquel que derrotaría al enemigo y revertiría los efectos de la caída, y precisamente por medio del Espíritu Santo esta promesa comienza a tomar forma en la historia, donde Dios empieza, hermano, con un plan extraordinario. Va escogiendo gente como escogió a Noé después del diluvio, y entonces después de ahí escogió a 3 personajes, Cam, Sem y Jafé, que son los que nosotros encontramos ahí, los hijos de Noé, para poblar la tierra, porque ya Noé no tuvo más hijos, y entonces salieron las naciones, y de ahí Dios escoge a Sem, y de Sem escoge a Abraham, quien le dice una bendición universal, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Una profecía que muchas veces fue malinterpretada por los que estaban dentro de la nación de Israel, que pensaban que la bendición era para ellos mismos nada más, sino que el Señor le dijo bien claro a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos serían el instrumento, no que se iban a apoderar de Dios para ellos. Cuando usted dice el Dios de Israel, el Dios es Dios de toda la tierra, hermano. Dios es Dios de toda la tierra, sino que muchos lo malinterpretaron. Ahora, que Dios escogió el pueblo de Israel para manifestar ahí, hermano, un plan maravilloso para bendecir a todos los seres humanos de la tierra, a los que verdaderamente, hermano, se iban a arrepentir y van a creer en la palabra del Señor. Fíjense entonces que nosotros vemos Isaías 59, Isaías 42, Isaías 49, ese plan maravilloso. Y leímos el cántico también 32, que por medio de las tribus de Israel vendría la herencia a los habitantes de la tierra. Israel mi heredad, mi porción. Eso lo leyó Brian en el capítulo número 28 de Salmo, el verso 8 y 9 que leyó aquí. Israel mi heredad. Eso también está en Isaías 19, cuando se le da el juicio a los egipcios, que por medio de esa heredad iban a ser también las naciones bendecidas. Mi heredad es lo que dice entonces. Ahora nosotros leemos Hebreos capítulo número 1, verso 2, a quien constituyó heredero de todo. Cristo es heredero, y por medio de él entonces nosotros tenemos herencia. Pero, hermano, Cristo fue ofrecido como un niño, Isaías 7, versículo 14, pero que ese niño más adelante sería el que traía la paz y la justicia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9, 6. Y en Isaías 61, hermano, nosotros encontramos entonces esa promesa que vino a ser de nosotros por medio de Jesucristo, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y entonces nosotros lo vemos también en Lucas capítulo número 4, verso 18. Se cumplió lo del Señor Jesucristo, lo dijo. Hoy se ha cumplido esa escritura aquí. Amén. Y parte de lo que se iba a cumplir después, bueno, se cumplió después que Él murió en la cruz del Calvario. Entonces vemos en Génesis, hermano, cómo es anunciado el Redentor. Aquí comienza un anuncio poderoso. Luego es escogido a Abraham, porque si vendría el Mesías, hermano, del linaje humano, Dios tendría que escoger entonces a alguien y revelárselo. Eso es una revelación. La revelación es que Él no sabía. No es que es algo como a veces nosotros lo vemos, no, sino que Dios te escogí para que de tu linaje salga el que va a bendecir a todo el mundo. E incluso no a tu generación en adelante, sino a los que están también antes de ti, porque por medio de él también fue bendecido Noé y toda su generación que el Señor fue salvando, e incluso Enoc, que caminó con Dios y se fue con Dios. En Gálatas 3:14, entonces Pablo testifica eso, que también nosotros hemos sido participantes de esa bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo siempre, hermano, le recargo esto,
que el apóstol Pablo, cuando dice aquí, a fin de que por la fe recibiésemos. No dice ustedes recibieran porque nosotros la recibimos porque éramos judíos, no. Ellos la recibieron también por la fe. Todos los que vienen a Dios, hermano, es por medio de la fe. La equivocación era que porque creían que era del linaje de Abraham, entonces ellos automáticamente, esto no es un automatismo, es por la fe. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 9, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y después explica en el 10, el que creyere de corazón y confesaré con la boca. Entonces el Mesías que fue profetizado por medio del Espíritu Santo, que es el tema, hermano, que nosotros estamos viendo, es un ministerio poderoso, porque no solamente está actuando en nosotros, actuó en la gente en el pasado, y también, hermano, construyó todo lo que nosotros vemos para que hoy día nosotros viviéramos una realidad y gocemos de las cosas que nosotros estamos gozando. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, le dijo a Timoteo que Dios creó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, no para que nos esclavicen. Eso es lo que está pasando, hermano, hoy día. Muchas veces nosotros vivimos esclavizados por tener todas las cosas y no debería ser así. Entonces, la diferencia también vimos que cómo se manifestó el Espíritu Santo antes de venir nuestro Señor Jesucristo y después la manifestación después de Cristo. Es una diferencia poderosa, lo dice el libro de Hebreos. Tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, tenemos un mejor sacerdocio, usted sabe que el libro de Levítico se dio ahí un sacerdocio y se dio una selección de alimentos, se dio una purificación, había un sacerdote que se metía ahí todos los años, y todas esas cosas, hermano, las cumplió Cristo a cabalidad, y ahora nosotros la estamos viviendo por la fe. Entonces el Espíritu Santo mostró el poder en Cristo, entonces no a través de guerra, ni de violencia, ni de espectáculo. Jesucristo no vino como vino Sansón, levantando piedras, haciendo esto, ni trayendo fuego del cielo como lo hizo Elías, sino con humildad, manteniendo ese carácter santo y amoroso. Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ¿quieres limpiarme? Todas esas cosas nos muestran a nosotros que Jesucristo es amor, es compasión, pero también es poderoso, que le dijo a Satanás, calla y sal de él, y salía. Tenía el poder sobre los espíritus inmundos, pero también le decía a la tempestad, fuera, y se calmaba, al mar, y se calmaba. No solamente mostró amor, mostró humildad, mostró compasión, sino el poder de Dios. El poder de Dios. Hermano, ¿usted cree que yo he visto por acá, por internet, predicadores que se han parado ante la tormenta allá en Miami, reprendiendo y tomando agua, haciendo payasadas? En vez de irse a los barrios donde están allá los que se están perdidos, a la playa a reprender el mar, hermano. Y Satanás llevándose la gente en los barrios. Como decimos aquí, iglesias que te presentan un espectáculo de luces, pero las bandas matándose en los barrios. ¿Y qué están haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estaremos nosotros también en el mismo plano? Que no me puedo ir a predicar porque tengo un buen celular, una buena camisa, un buen reloj, me la van a robar. Una vez, hermano, yo me encontré así en un barrio que llaman allá La Pelayera. Ustedes lo conocen, allá en Los Guayos. Y después que estaba yo en medio de ese barrio, hermano, con reloj caro, teléfono, todo, wow, estoy predicando aquí. Y entonces el enemigo me ponía, no, te pueden robar. Reprenda al diablo, hermano. ¿Y acaso un alma, hermano, vale un celular? ¿Vale un reloj? Y hermano, de hecho conseguí un relojero que le prediqué la palabra. Me dijo, métete para mi casa. Mi esposa está enferma, me dijo. Me vio la Biblia en la mano. Después lo conseguí por el centro. Pero, hermano, el enemigo le pone a uno cosas terribles, hermano. Y después nos creemos más santos que los demás. No me quiero contaminar, como hacían aquella gente, pues. Le dijeron al Señor, ¿cómo va a entrar esa gente ahí que están contaminados? ¿Cómo vas tú a permitir que la prostituta te toque? ¿No es que es una mujer que está inmunda? Y Jesucristo le dijo, esta va primero al reino que tú. No te equivoques. Entonces, hermano, si nosotros no le predicamos, las piedras hablarán.
Dios le pondrá a quien le predique, pero nosotros, hermano, tenemos también que tratar de llevarnos la recompensa, hermano. Jesús también lloró cuando vio a Lázaro muerto. Su corazón no era un corazón frío, que no le importaba lo que pasaba, sino que, hermano, mostró amor y misericordia. Tras su poder no era arrogante, Le dijo a los fariseos la verdad. Hipócrita, sepulcro blanqueado. Para que ellos pudieran entender, hermano, en la posición que estaban, en un legalismo extremo, tratando de justificarse ellos mismos y ponerse por encima de los demás. Mateo 10, versos 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Ahí está, hermano. Dice también que habíamos leído el otro texto, Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para el Señor Jesús, dando gracias a Dios y no para los hombres. Eso está ahí, hermano, bien claro. Bueno, hermanos, espero que la palabra de Dios nos haga cada día, hermano, más humilde. Pero también, hermano, que seamos más hacedores que oidores. Hoy nosotros tenemos todas las herramientas, hermano, para crecer de una manera rápida en el Señor, por todos lados. Usted hoy día, hermano, usted no puede decir, no, que me da flojera leer la Biblia, porque usted la pone ahí en MP3 a través de unos parlantes y la escucha tranquilo. ¿Qué sociedad antes tenía eso, hermano? De estar usted acostadito, o haciendo comida, o haciendo cualquier cosa, hasta en la tele la pone usted, se acuesta y va escuchando y va leyendo. Nadie antes podía hacer eso. Y hoy yo creo que somos unas generaciones que menos leemos o escuchamos. Prendemos más Netflix, hermano. Mire, es que usted se pone a escuchar un mensaje y después se despierta y ve que no lo escuchó todo completo, se queda dormido. Pero si es una película que va a matar al otro, mira, ella está pendiente, ¿cuándo lo va a matar? ¿Cuándo lo va a buscar? ¿Cuándo le va a encontrar la droga? Y ahí amanece. Pero le pone un mensaje, se queda dormido. Y la gente lo dice, ¿tú quieres dormirte? Bueno, rápido, ponte la Biblia y escucha. El enemigo te pone sueño. Pero, hermanos, yo siempre le digo que cuando nosotros nos muramos, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Plátano maduro no vuelve a verde. Y el tiempo que se va, no vuelve. Después usted va a querer estar aquí para que usted sea recompensado. Porque si usted aquí, hermano, usted pierde la recompensa es eterna. El tiempo atrás no va a ir más. No va a ir más. No va a ir más. Fíjese que el pastor siempre dice aquí que él ha pasado años, hermano, años en el Señor. Batallando. El pastor tiene plata, hermano, para irse para Miami, para irse de fiesta, para irse, y no se va. Tiene para comprarse un pasaje para irse y pasar un buen rato. Pero cuando se muera, todo ese tiempo que él ha perdido, se le va a recompensar. Se le va a dar. ¿Entiende? Lo que él perdió aquí, lo dice Cristo. El que pierda su vida por mí, la hallará y será recompensado. Pero el que se fue a la playa, el que se compró los bikinis, se fue bien lejos todo el tiempo, entonces, hermano, allá verá la recompensa, no se quejará. Porque aquí tuvo su momento. Pero entonces, como dice el dicho, que ya no va a volver a verde, porque ya está maduro. Vamos a orar, hermano, vamos a darle las gracias al Señor por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Señor, muchas veces, como lo dijeron aquellos discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y muchos de tus discípulos, dice, que se volvieron atrás. Y fue nuestro hermano apóstol Pedro que dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ayúdanos, Señor, a examinarnos en nuestras mentes, en nuestros corazones, si es que estamos vivos, Señor, mi Dios amado, o es que estamos muertos como los de afuera, como lo dice tu palabra, Señor.
no durmáis como los demás, sino, Señor, mi Dios amado, que estemos pendientes, alerta. Señor, porque muchas veces tenemos mucho tiempo en este mundo, pero también cuando vengamos acá a tu casa a alimentarnos, que estemos pendientes del alimento, Señor, mi Dios amado, que estemos pendientes de tu palabra, de llenarnos, Señor, porque tenemos una batalla diaria, no solamente con el mundo, sino también con nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a examinarnos a nuestro corazón, en nuestra mente, y perdona, Señor, muchas veces nuestra indiferencia, nuestra maldad, nuestro pecado, Señor, mi Dios amado, nuestra mundanalidad, muchas veces en nuestras mentes, en nuestros corazones, que estamos más pendientes de lo creado y no de ti, que tú eres el creador, Señor, quien nos ha dado todas las cosas, quien nos llena de alegría cuando tenemos algo nuevo, esa satisfacción que solamente tú nos la puedes dar porque tú eres quien la ha creado y quien ha permitido que nosotros también la disfrutemos, y que ese sentimiento de gozo, de alegría y de satisfacción, tú fuiste quien lo colocaste en nuestras mentes, en nuestros corazones. No es, Señor mío, amado, lo que tengamos, sino, Señor, es tu capacidad y posibilidad que tú nos has dado, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor mío amado, porque en medio, Señor, de las dificultades, tú también nos das gozo, alegría, esperanza, Señor mío amado. Llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, Señor mío amado. Haznos, Señor mío amado, reflexionar cuando nosotros estemos en tinieblas, y ayúdanos a caminar, Señor mío amado, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.